Noches. Buenas noches, señor Arturo. Claudia, buenas noches. A trabajar el día, la sesión que corresponde al día de hoy. Buenas noches con todos. Buenas noches, Cristian. Vanessa, ¿cómo está? Buenas noches con todos, chicos. Bueno, toca trabajar de acuerdo a lo que es el sílabus del curso, negocios internacionales, en la unidad 3. Empezamos hoy día a trabajar la unidad 3. En esta unidad 3 dice: el estudiante será capaz de diseñar estrategias de ingreso a mercados internacionales, ¿no? Considerando el entorno cultural, económico, político y legal. Luego también dice, ahí vamos a trabajar, un segundo, entornos culturales frente a los negocios internacionales, la definición de cultura, características de la cultura, idioma, religión, prácticas de comportamiento que afectan a los negocios, cuestiones de estratificación social, lenguaje no verbal. Luego trabajaremos, bueno, si tenemos que trabajar sí o sí en entorno político, vamos a resumir, porque estos son, tengo 90 diapositivas sobre esto, yo lo tanto sobre esto de acá. Entornos políticos, entorno político, individualismo, democracia, totalitarismo, derecho político, entornos jurídicos, sistemas jurídicos, sentencias de los sistemas jurídicos. Es un tema bastante largo realmente de trabajar el tema de lo que es entorno cultural, político y jurídico que enfrenta a los negocios internacionales. Yo creo que es también muy interesante porque definitivamente cuando uno realiza negocios internacionales con cualquier país que se responde a realizar, ¿no? Un negocio con un chino, un coreano, un ruso, eh, y acá vamos a ver esta página, por ejemplo, quiénes son los principales socios comerciales en este momento. Y si vemos, por ejemplo, la data de principales países por destino de países, exploración por países, o ranking por países, vemos, por ejemplo, que año 2022, de enero hasta junio, ¿no? Consultamos, podemos revisar que a dónde dirigimos nuestras exportaciones son a China, Estados Unidos, Japón, Corea, Canadá, Reino Unido, la India, Suiza, Países Bajos, Chile. Definitivamente acá estamos hablando de destinos que no son culturalmente similares a nosotros. O sea, el más cercano es Chile, pero no es el principal socio comercial, ¿no? El más cercano. Después China, una cultura, un país, primero que está al otro lado del mundo. Yo creo que no sé si alguno de ustedes ha ido a China, pero es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Estados Unidos, de pronto es el más cercano culturalmente a nosotros, pero igual, también otra forma de hacer negocios, otra cultura. Japón, otro mundo. Corea, otro mundo. O sea, son países que culturalmente hablando se trabajan, negocian, se comportan de una manera cultural muy diferente. Empezando, por ejemplo, por la religión. La China no tiene religión. Japón, shintoísta, hinduista. Estados Unidos, protestante. Corea, cristiano, ¿no? Cristiano. Canadá, cristiano. Reino Unido, y ahí están por la religión. Por ahí debería aparecer, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos. Por ahí podría aparecer, no sé si la India. La India. Empezamos que el tema religioso es completamente diferente. Y la religión es parte de la cultura. Alguna vez en la literatura anterior, antigua, digamos, se consideraba, cuando hablábamos de cultura, en negocios internacionales, a la religión como el aspecto más importante de análisis en lo que es negocios internacionales, en lo que es el entorno cultural de un país. ¿Ya? Nosotros, ¿qué a ver, vamos a analizar? Un pequeño video introductorio, ¿no? Sobre los negocios internacionales, para que podamos un poco distinguir algunos conceptos básicos de negocios internacionales. ¿Ya? Pequeño video introductorio, por favor. Nos enfrentamos a un... Buenas noches, estimados estudiantes. Les saluda Erika Mendoza. En esta clase trataremos el tema factores culturales que inciden en los negocios internacionales.
Esto como parte de los contenidos planificados dentro de la tercera unidad de la asignatura Negocios Internacionales. El objetivo de este tema es conocer cuáles son y cómo los factores culturales influyen en los negocios internacionales. Para poder adentrarnos en el tema principal de esta jornada, recordemos con una breve conceptualización qué son los negocios internacionales. Estos son transacciones de bienes o servicios, sean estas privadas o gubernamentales, que involucran a dos o más países. Contemplan las ventas, el transporte, financiamiento e inversiones. En este cuadro podemos observar algunos de los factores que inciden a los negocios internacionales que en clases anteriores ya los hemos visto. Estos son los aspectos legales, el idioma, la cultura, supervisión, problemas políticos, ubicaciones geográficas, y hoy vamos a introducirnos en el tema principal, que es en la cultura. Para mayor comprensión, durante el posterior desarrollo de la clase, revisemos algunos conceptos nuevos y relevantes dentro de los negocios internacionales que los escucharemos más adelante. Uno es aculturación, que es un proceso de adaptación a otra cultura. Estandarización, que implica concertar algo para que resulte coincidente con un modelo o un patrón o una referencia. Internacionalización, que es la capacidad que alcanza una empresa de poder comercializar sus productos o localizarse en otro país del mundo que no sea su país de origen. Así tenemos también posicionamiento estratégico, que es tomar posición frente al mercado, en especial sobre la competencia. Subsidiaria, que es una compañía que es propiedad y está controlada por otra. Entrando en el contexto principal de esta clase, tenemos la conceptualización de cultura. Cultura es la identificación de un grupo humano que comparte orígenes, normas, actitudes, tradiciones, creencias, valores, estilos, formas, momentos y modos de negociar. Por otra parte, la cultura impide estandarizar decisiones y procesos en las empresas multinacionales, ya que está marcada por decisiones de consumo y patrones de compra, lo cual obliga a los ofertantes a estudiar al consumidor extranjero. Esto conlleva a someter a equipos profesionales a procesos de aculturación a fin de cubrir necesidades y expectativas de los mercados. En este contexto podemos decir que existe confluencia de tres culturas diferentes. Una es los miembros del mercado atendido, otra el equipo de profesionales de los negocios internacionales y la del mercado macro en sí. Por lo tanto, las decisiones de posicionamiento estratégico y programas de marketing deben estar enmarcadas en los esquemas culturales predominantes en cada mercado que se quiera atender. También las decisiones de precio están influidas por las creencias en cuanto a su verdadera asociación con lo que cada cultura espera recibir a cambio del monto pagado. Por otra parte, la comunicación intercultural se convierte en un factor sustancial en el momento de tomar decisiones de promociones en venta, de publicidad indirecta, de relaciones públicas, de venta personal y sobre todo de publicidad, ya que están marcadamente determinadas por los patrones culturales de cualquier mercado. Las decisiones de distribución, por otra parte, también están trazadas por la tradición de los mercados a adquirir cierto tipo de productos en canales específicos y en ocasiones determinadas. Todo ello con el firme propósito de crear una relación de largo plazo a fin de obtener los mejores niveles de rentabilidad en los mercados extranjeros. Muchos esfuerzos internacionalmente han fracasado por el desconocimiento de las culturas con las que se pretende negociar. Quería terminar ese punto. Muchas culturas, muchos negocios, negociaciones fracasan por el desconocimiento que se tiene de la cultura con la que se va a negociar. Un punto importante, solamente para complementar lo que estamos comentando, la importancia que tiene, por ejemplo, diferentes saludos en el mundo. ¿Ya? Chequemos esto. Y suplementos para todo momento desde 12 soles 90 en Incafarma.
City themes. This is how we greet in Ethiopia. Hala, Ahlin. Na, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Salamna, Dina, Dana Darkway, Dana Mashahway. जब हम किसी से मिलते हैं तो हम नमस्ते करके मिलते हैं. Assalamu alaikum. Like Sikh people, they do like Sat Sri Akal. Unfortunately to say, as cliched as it is, we do use g'day a lot, or mate. We're not particularly formal. Hola, si estoy con amigos. なんかあーって感じになるかな。いたーって。 ก็ในไทยเหรอ เราไม่ค่อยขยับมือกันเท่าไหร่ Man gibt als Erster die Hand, wenn man jünger ist. Hallo, mein Name ist das und das. Dann sagt man zuerst Hallo und wartet darauf, dass diejenige die Hand anbietet. คนที่อายุมากกว่าเจอพ่อแม่เจอคุณครูเจอคนที่เราเคารพด้วยก็จะแบบสวัสดีค่ะ อย่างนี้ค่ะ Don. Cuando tú estás hablando a una persona que es como más importante o está más arriba, buenos días, Don Pepito. Quelqu'un qu'on connaît, que ce soit un homme ou une femme, on lui fait la bise. Questo era, come dicevo prima, i baci sulle due guance, che è il tipico saluto. Ça peut être 2, ou 4. When the person continues, so it's rude to say no, okay, no, you continue until he stop. Mais 4, c'est vraiment très très long. 几乎不亲吻，因为在中国，就是如果两个女孩亲吻或者两个男生亲吻的话，会认为是一件很奇怪的事情。 Depending on who it is, a hello, a smile. Generally, I give hugs. On se prend pas du tout dans les bras. C'est quelque chose d'assez intime en fait. On le réserve qu'aux amis proches. だからってね、こうハグしたくない人に対しては別にこう、無理やりハグするっていうこともしないですね。 I think hugging is becoming a really big thing, like just even amongst like guys, yeah. แต่ว่าถ้าเจอเพื่อนปกติเราจะกอดกันมากกว่าค่ะ เพราะว่าส่วนตัวก็อยู่ในสังคมหญิงล้วนมาตลอดเจอเพื่อนก็จะเพื่อนผู้หญิงเราเองกอดทุกคนกอดกัน แต่ถ้าทักทายก็เพื่อนผู้ชายหรืออย่างอื่นก็คงโบกมือละมั้งคะแบบเป็นไง Hey guys, thanks for watching. To see more from the around the world. Dos variables importantes en las negociaciones culturales, idioma y saludos. ¿Han escuchado japonés, tailandés, chino, japonés, perdón, ¿qué más? Alemán, francés? Por eso decía al terminar el video anterior, ¿no? Por el tema cultural, muchas negociaciones fracasan. Es lo mismo que yo les comentaba, volví a comentarles a ustedes. Si ustedes viene un chino y no te entiendes nada, pues el traductor no sabes qué habla, no sé qué dice, y viene un chino que habla español, ¿con quién haces negocios? Solamente hablando del tema del idioma. De hecho, hay un trabajo de investigación que vamos a empezar a realizar para trabajar el tema del efecto la relación que tiene los negocios, el idioma chino en los negocios internacionales, considerando que el chino es el principal socio comercial. Podríamos hablar del inglés también, obviamente, ¿no? Culturalmente hablando, el saludo pueden adaptarse, pero si tú estás en París, y me pasó que estaba en París y viene personas y me dan 2 besos, hombres, y bueno, uno que tiene que hacer, besar también, responder al beso. Pero si vas a Japón, intentar besar, abrazar, es pecado, no pecado, pero se ve súper raro, o en Japón, o en Corea, o en China, perdón. O salam aleikum, aleikum salam, en lo que es los países árabes, o sea, ¿cómo saludas? ¿Qué gestos haces? ¿Cómo comes? ¿Qué regalos das? ¿Qué más qué colores? ¿Qué fechas? Todo eso es culturalmente hablando. Estamos hablando de temas culturales, sociales, políticos, que podemos ver que se determina a partir de ciertos comportamientos básicos de cada cultura, cada región. No estoy hablando de un país que se me ocurre, estoy hablando de los países que somos socios comerciales en este momento. Entonces, que definamos qué es cultura.
No hay lo que la propia cultura es un tema que va evolucionando. La cultura de cada país evoluciona. Nosotros hemos evolucionado, hemos cambiado en los últimos 20 años muchísimo. O sea, si ustedes no nos damos cuenta, porque ustedes están acá, pero si ustedes salieran del país, regresan después de varios años, te das cuenta de lo que cambió el Perú, pero, o sea, es 360 grados. No hay una definición, digamos, exacta para la definición de cultura. Sin embargo, algunos Taylor, ¿no?, lo define como un todo complejo que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, ley, costumbre, otras capacidades adquiridas por el hombre como miembro de la sociedad. Hofstede, que es lo que vamos a ver en este momento, me gusta mucho la teoría de Hofstede en la parte cultural de las relaciones internacionales. Namenwerth y Weber también definen como un sistema de valores, creo que es el concepto más apropiado, ¿no? Y normas, valores y normas que se comparte entre un grupo de personas que cuando se toman en conjunto constituyen un diseño para la vida. Miren, esa definición es súper interesante porque es para un grupo de personas, o sea, lo que tú crees que es, lo que tú crees, piensas que es bueno, ¿no?, que son valores y normas acá, que comparten un grupo de personas y que constituyen un diseño para la vida en conjunto, eso es cultura. Para cuáles valores y cuáles normas. O sea, si tú, yo creo que nadie se pone de acuerdo ni con el vecino, ¿no? ¿Qué valores y normas se tienen en cada casa? Legalmente nos podemos estandarizar, el tema legal, pero, o sea, ni siquiera entre los vecinos podemos pensar, compartir los mismos pensamientos y tener los mismos valores y normas. Entonces, imagínate entre países. Por valores nos referimos a ideas abstractas sobre lo que un grupo cree que es bueno. Ya, entonces, ¿quién define qué es bueno, qué es correcto y qué es deseable? Sus valores son ideas abstractas sobre lo que un grupo cree que es bueno, correcto y deseable. Y cada país va a definir lo que es bueno, correcto y deseable para ellos mismos. Dicho de otra manera, los valores son suposiciones compartidas acerca de cómo deben ser las cosas. Y por normas, otro concepto, esto es valores, esto era valores, por normas nos referimos a las reglas, pautas sociales que prescriben un comportamiento apropiado en situaciones particulares. Siempre comento, ¿no? Nosotros somos, nuestra forma de vivir lo comparten probablemente 1.000 millones de personas, un poco más, un poco menos. Parece mucho, pero los chinos pues, son 1.500, los hindúes son 1.400. Y aún falta todavía, ¿no? Porque somos casi 8.000 millones de personas que ni siquiera conocen lo que es Navidad. ¿Ya? A mí me ha tocado, probablemente, en Navidad, buscar latinos en China y a saber pues, a quién abrazar siquiera por decir Feliz Navidad. O irme a una iglesia donde están filipinos y buscar una iglesia donde no existe la religión católica, es más, hasta medio perseguida está la religión católica, con filipinos para escuchar a monjitas dando la misa. No existe Navidad, o sea, no tienen por qué creer, ni creen otras cosas. Son conceptos entonces que tenemos que definir como cultura. ¿Quién define eso? El tema parte por eso, ¿no? Por eso que les comentaba en un primer momento que para algunas personas, académicamente hablando, cuando hablamos de cultura, ¿no?, la religión es parte intrínseca o básica o principal, el pilar principal de la cultura. ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, en Latinoamérica, en Perú, básicamente los valores, lo que es bueno, correcto y deseable, lo determina, lo define la iglesia, cualquiera sea la iglesia. ¿Ya? En Corea, en China, será pues los monjes, los monjes, los budistas, ¿no? En la India, los hinduistas, y así sucesivamente. Nos guste o no nos guste. Puedes compartir, puedes ser completamente ateo o agnóstico, pero las sociedades en el mundo funcionan así. Entonces hemos definido a la sociedad como un grupo de personas que comparten un conjunto común de valores y normas, hasta ahí estamos de acuerdo, que podemos tener
Otro tipo de definiciones podemos pensar de otra manera, ¿no? Pero estamos en un grupo social, somos seres sociales, ¿no? Es decir, personas que están unidas por una cultura común. No hay una correspondencia estricta uno a uno entre una sociedad y un Estado-nación. Las naciones-Estado, por ejemplo Canadá o Estados Unidos, son creaciones políticas. Básicamente son temas, creaciones políticas, ¿no? Por eso que en el Perú, por ejemplo, las personas en Iquitos, a pesar de que somos peruanos, compartimos cosas, no compartimos, no sé qué compartimos en realidad con las personas de Puno. Ya, el Perú es multicultural, obviamente. Pueden contener otra cultura o varias culturas, mientras que la nación francesa, por ejemplo, puede ser considerada como la encarnación política de la cultura francesa. La nación de Canadá tiene al menos 8 culturas, y le corresponde al Perú, ¿no? O sea, hay que ser honestos. En el Perú tenemos un concepto de cultura andina, cultura costeña y cultura amazónica, si queremos llamarlo, o puedes pensar de otra manera, ¿no? Los quechuas, aymaras, y al norte también es diferente, por eso te comentaba. Y la definición, entonces, acá la pregunta es, ¿y cómo? ¿Cuál es el concepto de cultura que tú tienes? ¿Cómo la cultura peruana? ¿Cómo la sociedad peruana? Un concepto interesante que se trabaja en cultura, en negocios internacionales, son estos puntos. Yo creo que estos incluso ya, yo siempre lo cambio y me olvido de guardar. ¿Ya? Cuando hablamos de cultura en las naciones, hablamos de un tema religioso, un tema político, económico, educativo, idioma, social. Pero creo que los conceptos van cambiando, van a cambiar. Hay un tema de acá, cultura digital también, ¿no? Yo acá podría agregar también la cultura, tiene que ver con la digitalización, ¿o no? Es más, hasta podría yo comenzar a pensar, ¿no? Que la cultura también tiene que ver con, me pongo a pensar pues en los rusos, ¿no? En teoría estábamos tan integrados, pero siendo los rusos nos han demostrado que pues lo que es Occidente, o sea, no sé si ustedes están despertando, están dándose cuenta recién, que Rusia se intentó aislar por todos los medios, habidos y por haber, para que pueda fracasar la aventura militar que tiene invadiendo Ucrania, ¿no? Lo hemos intentado desde Occidente. Mira que somos Occidente, ¿no? Occidente. Hemos intentado aislar a Rusia. Se ha intentado aislar a Rusia. ¿Qué éxito ha tenido? Le han cortado el SWIFT, le han cortado comunicación, le han cortado todo. Y su economía, el rublo está entre las monedas que más ganancia ha tenido en el mundo. Pero creo que, como te digo, religión, política, economía, educación, idioma, cultura social, yo creo que hay una cultura también digital que podríamos hablar, ¿no? Y podríamos estar pensando, inclusive, en este momento se me ocurre, no sé si es una cultura o no cultura, pero tendríamos que hablar del tema del militar, ¿no? Porque es fácil aislar una nación, un país como Corea del Norte, como Irán, como Venezuela, como Libia, como Siria. Se aísla, o sea, lo aislamos del mundo. Pero ¿qué pasa cuando no es una nación como Rusia? Imagínate que intenten, si es que ojalá que no pase nunca, que China invada Taiwán y intentemos aislar desde Occidente a China. O sea, si Rusia está causando estragos a nivel mundial con el tema de el aislamiento que se le intenta hacer, imagínense lo que podría pasar si intentaría hacer lo mismo con China. Entonces, ya hay un apoyo evidente de los chinos hacia los rusos, de los hindúes hacia los rusos, de los árabes hacia los rusos. Entonces, hay un tema que tenemos que tener claro, ¿no? La cultura occidental, como la conocemos nosotros, no lo comparten necesariamente todos, ¿ya? No necesariamente se comparte con todos,
no piensan como nosotros el resto del mundo, nosotros me refiero a Occidente, y puede gustarles, no les puede gustar cómo nos comportamos, ¿no? Hay una palabra en japonés, por ejemplo, que se llama gaijin, ¿ya? Gaijin, que significa extranjero. O sea, ahí no existe que si eres americano, chino, peruano, boliviano, no. Todos son extranjeros, porque ellos son totalmente cerrados culturalmente hablando los japoneses, por ejemplo, ¿no? Totalmente, a todos los llaman gaijin. Los clasifican a todos según su saco. Ahora, cuando hablamos de diferencias culturales de las naciones, ¿no? Esta parte social, después vamos a analizar un punto a cada uno de los puntos de forma sucinta, ¿ya? Porque tiempo no vamos a tener. Veamos un poco la parte social, ¿ya? La estructura social de una sociedad se refiere a la organización social básica que tenemos, ¿no? Que es la parte, digamos, la base de la sociedad. Aunque la estructura social se compone de muchos aspectos, dos dimensiones son importantes cuando se explican las diferencias entre culturas. ¿Cuáles son? La organización social es el individuo, la organización social es la oposición al individuo será pues la colectividad, ¿no? En general, las sociedades occidentales tienden a enfatizar la primacía del individuo, mientras los grupos tienden a figurar mucho más grandes en otras sociedades. Y otro, el tema de lo que es la estratificación en clases o castas, inclusive. ¿Ya? Uno puede decir que el sueño americano es la sociedad más, más que se trata de que integra a todo el mundo en Estados Unidos. Yo creo que no es, por ejemplo, ¿no? Hay estudios que determinan realmente cuánto tiempo demora el paso de alguien que es clase media a clase alta, o de clase baja a clase media, cuánto tiempo toma. En el norte de Europa pues, puede tomar 15, 20 años, en cambio en Latinoamérica puede tomar 1 o 2 generaciones. Y hay un tema también de movilidad social, ¿no? India, por ejemplo, hasta ahora se habla de castas. Seguramente ustedes han escuchado las castas en los incas, cuando han estudiado el tema de la clasificación, las castas, la clasificación social de los incas, ¿no? Hay castas, pero hasta ahorita existen eso de las castas. También les comento un comentario, alguna experiencia muy curiosa. Hace unos par de años, unos 2, 3 años más o menos, estaba en Londres, y un amigo me comenta, un hindú, que estaba muy contento porque se iba a casar, y obviamente felicitaciones, y cómo está la novia, qué tal la novia, y todo esto. Conversábamos, y me dice, no la conocía. De hecho, iba a viajar recién a conocer a su novio. Entonces, ¿cómo que te vas a casar? No, es que su familia le habían conseguido, sus papás les habían conseguido las novias, y bueno, lo importante era que era la misma religión, la misma casta, que me dijo, y bueno, la clase social, económica también. Religión y casta, y yo me quedé, como dicen los españoles, flipando, ¿no? O sea, el tema de, o sea, ¿cómo es eso de la casta? Y bueno, me explicó un poco lo complejo que es el sistema social, la estratificación social en la India. Ahora, tenemos que entonces pensar, la primera pregunta sería, ¿qué somos? ¿Una sociedad individualista o una sociedad colectivista acá en Perú? ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? Pregunta, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué somos nosotros como sociedad peruana? ¿Colectivista o individualista? ¿Machista, feminista? ¿Qué somos? Machista. Machista. ¿Colectivista, individualista? ¿Qué opinan? Colectivista. Colectivista. Colectivista, ¿no? Veamos un tema muy interesante cuando hablamos de Hofstede. ¿Ya? Entonces, si ustedes están hablando de que somos una sociedad colectivista, hablamos de colectivismo, una sociedad colectivista. China es una sociedad colectivista, ¿no? Bolivia es una sociedad colectivista, ¿no?
Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a analizar, compararnos con otros países, ¿ya? Perú, vamos a poner Estados Unidos, China, pues, ¿no? United States. ¿Dónde está acá? Acá está China. Comparemos con los tres países. Perú es el morado, verde Estados Unidos y azul celeste o turquesa, como quieran llamarlo, China. Miren, distancia al poder, o sea, ¿qué tanto es la distancia al poder? Pues en China es bastante fuerte comparado con Estados Unidos y con Perú, también es alto, ¿no? Significa qué tanto puedes tú realmente en China llegar a la clase alta, al jefe, hablar con el jefe principal. Casi imposible en China. Individualismo, y acá va el tema que ustedes, si ustedes están comentando que el Perú es una sociedad colectiva, opuesto al individualismo, porque el individualismo solo tenemos 16%, comparado con China que es 20%, y comparado con Estados Unidos que es 91%, entonces de ahí deberían ustedes entender que el Perú, desde el punto de vista que es una sociedad colectivista, por eso elegimos lo que elegimos. Por eso no estamos, o sea, la democracia tal como se ha manejado, como el concepto de democracia tal como se conoce, no es para sociedades colectivistas, es para sociedades individualistas. Obviamente, ¿no? O sea, obviamente, el Perú, si hablamos de comunidades campesinas, cooperativas, asociaciones, todo funciona en función de lo que es colectivismo. A sociedades nos agrupamos socialmente hablando. Igual que China. Una sociedad individualista es Estados Unidos, Inglaterra, Australia, los países europeos. Entonces, cuando tratamos, hablando de democracia, incluso de sistemas económicos, entonces una cosa es una sociedad individualista, democrática, con economía liberal, donde cada uno se relaciona y obviamente se crean esos tipos de sistemas para esas sociedades individualistas. Pero para sociedades colectivistas no funciona eso, no funciona, lo que queremos hacer solo es tratar de aplicar un concepto de sociedad individualista en una sociedad colectivista. Con eso no digo que está mal o está bien. Mi concepto, si ustedes me preguntan, ¿qué opino entonces? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Es que tenemos que aprender a conocernos, que somos colectivistas, y por lo tanto tratar de, si queremos, digamos, vivir en democracia y economía liberal y todo lo que ustedes pensamos que está bien o está bien, entonces adaptarlo a lo que es la sociedad peruana, que es una sociedad colectivista. Por eso pasa que en Colombia, Chile, toda Latinoamérica, y seguramente va a ganar Lula en Brasil, está en una sociedad ahora izquierdista, una tendencia izquierdista latinoamericana. Todo, o sea, Colombia, Ecuador todavía no, ¿no? Pero toda Latinoamérica. Porque en Latinoamérica ningún país es individualista, ninguno. Póngase Chile, por ejemplo, ¿ya? Pongamos a Chile, ¿dónde está? Chile, que es el país más exitoso económicamente hablando, miren, Chile es también colectivista. Profesor, China, bueno, China, pues, profesor, pero ustedes se imaginan a China como un caso de éxito interesante de lo que es eh, de éxito económico, pero de un sistema político muy diferente, ¿verdad? Ahora, veamos, por ejemplo, pero hay países exitosos, colectivistas, sí, Arabia Saudita, todos los países árabes del petróleo, ricos en petróleo, Qatar, por ejemplo, países como Corea del Sur, por ejemplo, ponemos Corea del Sur, sacamos a Chile, Corea del Sur, South Korea, es un país bastante desarrollado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y miren, ¿cuánto tenemos de... ¿Dónde está? ¿Se acabó? Ah, acá está. Disculpa, se me colgó el sistema. Estamos hablando de acá, Perú. Perú.
South Korea. Y acá está, miren, individualismo, 18. No van a decir pues, que Chile, que Corea del Sur y Bolivia también es una sociedad colectivista. O sea, acá el tema de que no, profesor, los países individualistas nomás son desarrollados y que no sé, no, Corea del Sur no es un país nada individualista. Para nada. Pero es interesante, acá por ejemplo, el tema de, ustedes comentaban que somos un país machista, ¿verdad? No somos un país machista. La literatura, la investigación te dice que no sale Perú machista. País machista, aunque no lo crean, es Japón, por ejemplo. Ese es un país machista. ¿Ya? Acá en Bolivia y Perú resalta básicamente las mujeres. No sé, yo creo que si ustedes se ponen a pensar quién maneja la plata, cómo se maneja y todo, quién realmente se organiza en tema de todo esto, son las mujeres más que los hombres. No digo quiénes son más emprendedores y quiénes tienen más empresas, no digo al final quién maneja todo esto, ¿no? Algo que, por ejemplo, estamos trabajando en un curso, se llama Negociaciones Internacionales, y es muy curioso. Hablábamos de que por no conocer el tema cultural puede fracasar los negocios internacionales, y hablábamos de la India. En la India, si tú quieres que tengas éxito negociando, no mandes a una mujer a negociar. No, pues no funciona. O sea, lo más probable es que, o sea, no te va nada bien y es más, o sea, por las puras pierdes tu plata. Yo hago un curso que se llama Negociaciones Internacionales, y bueno, vemos, es muy curioso cómo siempre comento en los grupos, hacemos negociaciones de Perú y la India, o diferentes países se van agrupando, ¿no? Y tocó la India. Entonces, salió el tema de que en la India, como característica del estilo de negociación, funciona que los hombres deben liderar, las mujeres son asistentes, no tienen un papel líder en los negocios, hablando, ahí está la literatura, chicos, para que lo revisen ustedes si desean. Lo curioso fue que les tocó ese grupo de la India hacer a chicas mujeres, un grupo de puras mujeres, eran seis chicas de puras mujeres. Y ellas fueron las que leyeron, hicieron una investigación y decía, los hombres y las mujeres no. Y le preguntaba, ¿y qué van a hacer ahora? Porque ustedes van a hacer una negociación, quieren negociar, quieren hacer todo esto, y son puras mujeres. O sea, ¿de dónde van a negociar? O sea, esa negociación, ya ustedes mismos me acaban de decir que va a fracasar. Fue muy chocante una vez también en un curso que llegaba justamente de negociaciones, en los cuales les tocó un grupo de la India, y a mí no conocía mucho ese tema de la India de esa manera, y me chocó mucho que había grupos y que había señoritas y hombres en el grupo de la India, y la mujer tenía, ¿cuál es su rol? Secretaria, asistente. Y le decía, pero no es que son muy machistas ustedes, ¿por qué asistente? Todos tenían gerentes, todo, pero la mujer solamente participaba en la reunión de negociaciones como asistente, pasando el té, esas cosas. No, profesor. La literatura dice que las mujeres en los negocios en la India solamente cumplen esta función, este rol. No es que soy machista, no es que soy machista, al contrario, yo creo que las mujeres, como digo, en el Perú manejan los negocios, básicamente, no el dinero. Eso está bien, pero sociedades como la hindú no funciona así. Ya, no funciona así. Natalie, ¿en qué aspecto quisieras conocer algún ejemplo? Por ejemplo, una sociedad feminista. Chile es un ejemplo interesante que puede ser con el tema del feminismo, ¿no? Chile, sacamos a Japón, por ejemplo, y ponemos Suecia. Suecia es lo opuesto, ¿no? No me imagino que ir a Suecia, pero miren acá Suecia. El tema de masculinidad es 5. Y Chile es más feminista que los mismos peruanos. Entonces hay 6 variables, hablando de cultura en un aspecto moderno, que se analizan en lo que es distancia al poder, individualismo, estamos hablando de masculinidad, evitar el riesgo, orientación a largo plazo, indulgencia. ¿Cuál es la diferencia entre Corea y Perú, por ejemplo? Si ustedes ponemos Corea, o cualquier país asiático, el tema con Perú
si ustedes se dan cuenta, Chile, Perú y Corea, muy parecidos, muy parecidos. Acá el Perú es un poquito más machista que los otros países, muy parecido, y la diferencia es evidente en el tema de orientación a largo plazo. Los asiáticos, por un tema religioso, cultural, sucede que son muy... ¿Ya? Son muy, o sea, piensan en un tema evidentemente enfocado a lo que es orientación a largo plazo. Un segundo, ¿ya? Eso es lo más importante. ¿De acuerdo? Individualista, países individualistas. Allá, pues, entonces, un país individualista, por ejemplo, de todas maneras es Inglaterra, ¿no? Vamos a poner England, por ejemplo. Reino Unido, United Kingdom. Y también se dan cuenta, tienen un poco más orientación a largo plazo. Australia, otro país individualista. O sea, están otras sociedades. Australia también tienen 90. Son países individualistas. ¿Ya? Entonces, ahí creo que es el enfoque, siempre se debe ver en un tema cultural. La parte cultural de cómo se manejan los negocios internacionales es importante porque te puede determinar, evidentemente, el éxito o fracaso de cómo vas a plantear los negocios con un país que puede ser un socio como China, como Japón, como Corea, como la India. Nos entendemos entre latinoamericanos, somos países hermanos, con Bolivia, con Chile, con Colombia. De hecho, nos parecemos mucho también en la parte cultural, ¿no? Como países. Pero nuestros socios más importantes no son, pues, la misma cultura que nosotros. ¿Ya? Seguimos entonces en estos conceptos de negocios internacionales. Entonces, como te comentaba, por ejemplo, en un enfoque ya individualista, vamos a apresurarnos, el individuo es componente básico de la organización social, americanos, ingleses, un beneficio de esto es al alto nivel de actividad empresarial en Estados Unidos y otras sociedades occidentales. Las personas emprendedoras en Estados Unidos han creado muchos productos nuevos y nuevas formas de hacer negocios. Hay un alto grado de movilidad credencial entre empresas y esto no siempre es algo bueno, ¿no? No siempre es algo bueno, por si acaso, ¿no? El énfasis en el individualismo también puede dificultar la construcción de equipos dentro de una organización si las personas siempre compiten entre ellas. Esto es Inglaterra, esto es Estados Unidos, estos son los países europeos, estos son los países de Australia, por ejemplo. Otro, en contraste con el énfasis, y acá está la literatura dice occidental, ¿ya? Entonces, profesor, no somos occidentales, pero tenemos nuestro propio estilo, ¿ya? No, tenemos que pensar de una manera diferente, ¿no? Es muy interesante esta discusión académica cuando tú hablas con académicos y mencionas a Hofstede. Todos conocemos a Hofstede académicamente hablando, ¿no? Y entonces ahí un poco entender la sociedad peruana se entiende mucho cuando tú entiendes que la sociedad peruana no es, pues, individualista. Entonces no podemos plantear un tema totalmente de una cultura individualista, una sociedad colectivista que somos nosotros. Entonces acá el grupo es la unidad primaria de la organización social en muchas sociedades, por ejemplo Japón, es una sociedad colectivista también, ¿no? En este caso, Nakane observa que la primacía del grupo al que pertenece un individuo a menudo evoluciona en un vínculo profundamente emocional en la que la identificación del grupo cobra importancia vital, ¿no? Es más, el empleo de por vida de una compañía en particular fue durante mucho tiempo la norma en ciertos sectores de la economía japonesa. Japón es un país colectivista. No tanto, no es tan colectivista como Bolivia, por ejemplo, como cualquier país latinoamericano. Pero es un país colectivista. Y los japoneses no hacen nada si no es un tema colectivo. No funciona, todo funciona en función del colectivo, grupo, el grupo. ¿Cómo se mueve el grupo? ¿Cómo toma la decisión el grupo? El respeto a la jerarquía, a la edad y todo eso. ¿Ya? Bueno, y el tema también de certificación social es un punto importante de considerar en el tema de sociedades, si hay una movilidad social entre ellos, ¿no? Sistema de clases y todo lo que hemos visto. La religión.
Algo interesante de la religión, me gusta conversar de Weber, por ejemplo, ¿no? Weber observó ya en el año, ya por 1900, en el siglo pasado, que el capitalismo surgió en Europa Occidental, ¿ya? Pero es curioso, donde los líderes empresariales y los propietarios del capital, así como la mano de obra calificada, y aún más el personal más alto técnica y comercialmente, eran básicamente protestantes. Protestantes. ¿Ya? Es algo curioso, la literatura te está hablando de eso, se pone a pensar pues todas las sociedades protestantes, que son también cristianas, pero el éxito económico, donde se origina el, el capitalismo, surge en las sociedades occidentales que tienen religión, en las cuales han habido éxito, ha sido las sociedades protestantes. Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, etc. En contraste con los países que son católicos, ¿no? España, ¿no? Italia, toda Latinoamérica. Puede ver que acá haya varios chicos, estudiantes, que sean más profundamente católicos, ¿no? Religiosos. No estamos discutiendo el tema religioso, no creo que es un tema que se discute en esta clase, es la relación que existe, la relación que existe entre religión y negocios internacionales, por favor. Punto también a resaltar, la mayoría de los sistemas éticos, ¿te acuerdas cuando hablo de ética? Del mundo son producto de la religión. Recuerda, o sea, solamente somos 1.000 millones de personas en promedio que somos cristianos, entre todas las iglesias que existan. Los demás no son cristianos. No son cristianos. De hecho, casi la misma proporción que existe entre cristianos es igual los que son ateos en el mundo, agnósticos, los que no creen en nadie. Otras 1.000 millones de personas. Los demás, otros 6.000, son otras religiones que no necesariamente creen en lo que nosotros creemos y cómo vemos la vida. Bueno, el tema es que el tema protestante es un concepto interesante cuando te pones a pensar que solamente es el tema de religión, el tema en la iglesia protestante fue lo que, digamos, hay un vínculo, hay una relación entre el éxito del capitalismo, económicamente hablando, empresarial con lo que es la religión, existe. Creo que es un tema de investigación interesante. A mí me gustaría ver ese tema una vez como tesis o como artículo científico en ver cómo las religiones influyen en lo que es los negocios, ¿no? No existe ese paper, pero sería muy interesante trabajarlo. Porque es una variable interesante, una variable que se trabaja, se ve. El Islam, otra vez, ¿no? Acá más bien es el Corán el que establece algunos principios económicos políticos de cómo se debe trabajar y hacer negocios. Así como tenemos la Biblia, en el Islam tienen el Corán. Acá es un poco un principio muy interesante. El Corán está en contra de la usura. O sea, los bancos, en teoría, las empresas han tenido que replantear su forma de hacer negocios en esos países islámicos para que no exista usura. La usura está prohibida, ¿no? Dice, la protección del derecho a la propiedad privada también está incrustado en el Islam, aunque el Islam afirma que toda propiedad es un favor de Alá. Creó y posee todo. Los países musulmanes. El budismo, fundado en la India en el siglo VI por Siddhartha Gautama, pero el tema de la India es un poco complejo, recién se está modernizando porque el budismo es una sociedad muy, muy minimalista que no cree en la acumulación de riqueza. Se sigue una vida ascética, perfección espiritual, ¿no? De hecho, si ustedes comienzan a analizar la historia de las religiones en el mundo, hay libros interesantes para ver esto. Todas las religiones del mundo salen de la India, todas. O sea, históricamente hablando, históricamente, académicamente hablando, se analiza que todas las religiones se originaron en la India, inclusive la religión cristiana. La literatura te lo dice, no estoy hablando yo, no es un concepto mío nada más, ¿ya? Entonces, el énfasis en la creación de la riqueza está incrustado en el protestantismo, no se encuentra en el budismo. En el protestantismo, por ejemplo, hay un tema de riqueza y todo esto no hay en el budismo.
Por eso, por ejemplo, que los chinos, los japoneses sobre todo, es un tema muy interesante, en una sociedad con muchísimo dinero, pero tú ves y los ves, viven de la manera más simple y sencilla del mundo. O sea, no hay ostentación de riqueza. Obviamente que sí existe algunos que sí, ¿no? Pero normalmente la sociedad japonesa no ostenta lo que tiene. Otro, el confucianismo. No es una religión, es un sistema filosófico, si queremos llamarlo así, en el tema ético oficial de la China, ¿no? Algunos académicos sostienen que el confucianismo puede tener implicaciones económicas tan profundas como las Weber argumentó para el protestantismo. Y acá es la diferencia entre lo que es la cultura occidental y la cultura oriental, porque hay otra cultura también que es la cultura musulmana, hay otra cultura, incluso los judíos, ¿no? Miren acá, en el pensamiento confucianista, la lealtad a los superiores se considera un deber sagrado, una obligación absoluta. En las organizaciones modernas basadas en la cultura confucianas, la lealtad que une a los empleados con los jefes de su organización puede reducir el conflicto entre la administración y el trabajo que encontramos en las sociedades más conscientes de la clase. La cooperación entre la gerencia y el trabajo se puede lograr con un costo menor que una cultura donde la virtud y la lealtad se enfatizan en los sistemas de valores. Por eso a veces yo escucho, yo he vivido en Japón, tengo mi esposa y mi hijita japonesa, y cuando escucho que quieren trasladar el concepto japonés a los conceptos japoneses, a los valores y cómo se trabaja en Japón a Perú, yo digo, pero tendremos que volver a nacer, ¿no? Es imposible. O nos hacen un lavado de cerebro completo y nos tratamos de volver confusionistas y todo esto, pero no, pues no funciona. O sea, tiene que ver con el tema de la religión en sí, de los valores, de cómo se respeta. Todo esto de acá es muy diferente, ¿no? Desde la educación de los niños, cómo es el tema de o sea, los niños, ahí pues no existe que los niños, los chicos, los niños están limpiándose, limpian los baños, limpian todo cuando están en el colegio, no hay nadie que te lo limpie. Se cocina, es decir, todo es así, trabajan en grupo, ayudándose entre ellos, por ejemplo. ¿Ya? Luego tocamos entonces el tema político. El tema político también nos referimos al sistema de gobierno de una nación, ¿verdad? Y otra vez, la relación es la misma. Y cuando hablamos de sistemas políticos, se refiere al grado que enfatizan el colectivismo en oposición al individualismo. Esas son dos dimensiones. Y otro que son democráticos o totalitarios. Estas están interrelacionadas, obviamente. Cuando hablamos de colectivismo como sociedad, como estructura básica de la sociedad, o individualismo, está relacionado con el tema de sistemas políticos que son democráticos o totalitarios. Y acá, los sistemas que enfatizan el colectivismo tienden a ser totalitarios, mientras que aquellos que le dan un gran valor al individualismo tienden a ser democráticos. Una tendencia, ¿no? Una tendencia importante. Había estudios para Perú, que nosotros pues, hay estudios para Perú, hay test para peruanos, hay estudios para Perú, muy curioso, en el cual tú ves cuál es la tendencia del peruano, políticamente hablando, ya no temas, ya no una encuesta de sociedad, individual, no, solamente políticamente hablando. Y hemos salido que somos tendencia autoritaria. Cuando elegimos, el peruano, el promedio peruano, elige entre tendencias autoritarias. Tenemos esa tendencia política nosotros. Nos estamos sorprendiendo, ¿no? Muchos de ustedes pensarán, pero obviamente Lima, Arequipa, Trujillo, ciudades grandes, seguramente ustedes pensarán, no, profesor, yo veo todo el tema individualista, correcto, pero no es el tema de la sociedad peruana. ¿Ya? Ahí sí, Lima es un tema individualista, seguramente Arequipa, Trujillo, Huancayo, no sé. En Arequipa, por ejemplo, nadie entiende cómo es que salió elegido el señor Yica, que ahora está en la cárcel, ¿no? Porque tú entrevistas, preguntas a alguna persona en la ciudad, ¿quién ha votado por Yica? Nadie ha votado por Yica, pero no sé entonces si nadie ha votado por Yica, ¿cómo salió elegido, no? Entonces, eso es algo muy, muy curioso. Me imagino que es la misma forma, la misma pasa con el señor Cerrón. ¿Quién ha votado por el señor Cerrón? Nadie ha votado por el señor Cerrón, pues salió elegido.
Cerrón, no, perdón, Castillo, me he equivocado, mil disculpas. Por el señor Castillo. ¿Quién votó por el señor Castillo? Nadie votó por el señor Castillo. Estaba pensando en Huancayo. Pero igual salió. En Arequipa nadie en la ciudad, en Arequipa ciudad, nadie dice yo estoy votando por el señor Yica, ¿no? Nadie dice, pero salió elegido. Y las tendencias son personas un poco autocráticas, tendencias totalitarias de estos señores. Pasa, entonces la literatura te habla también del mismo concepto, ¿no? El sistema político, ¿cómo está relacionado? Políticos democráticos a países individualistas, donde se enfatiza el tema individualista, temas un poco totalitarios donde existe tendencia al colectivismo. Pero, si vemos el concepto de colectivismo, es más, lo podríamos irnos al concepto de colectivismo, comunismo, socialismo, lo curioso es que este colectivismo se remonta a Grecia, a Platón. Pero, profesor, Grecia es la cuna de la democracia en el mundo, y no eso, sí, pero realmente la primera persona que en el mundo, un filósofo importante en el mundo que habló del colectivismo y lo creó, lo originó, fue Platón. Lo que pasa es que después el individualismo lo plantea a sus discípulos. ¿Qué cosa dice Platón en la República? Los derechos individuales deben ser sacrificados por el bien de la mayoría. La propiedad debe ser común, eso dice Platón. Obviamente, Platón no equiparó el colectivismo con la igualdad. Se creía que la sociedad debería estratificarse en clases con los más adecuados para gobernar. Después evoluciona lo que ustedes quieran decir ya comunismo, socialismo es más, no sé si Europa, ustedes han ido, en Europa es una sociedad, es un gobierno democráticos, pero tendencia socialista, ¿no? Social cristiana, pero diferente a lo que es el Perú, porque en Europa te dan casa, te dan todo, te dan. No te dejas de trabajar, te pagan un salario, te buscan casa. Tienes hijos, no tenías casa, te dan el gobierno tu casa para que puedas vivir, todo te da. La universidad es gratis. Y ahí hay un tema muy interesante, ¿no? ¿Por qué es gratis? Porque los impuestos son altos. Entonces, el gobierno tiene dinero para poder distribuir a toda su sociedad. En cambio, en Latinoamérica, otros países compensa eso. No tenemos impuestos altos, por lo tanto, pagamos la universidad cuando nos cuesta, ¿no? Para los que estudian ustedes, cuánto les cuesta y cuánto. Yo recuerdo que querías estudiar en Oxford en Inglaterra, costaba 12.000 euros anuales para los ingleses. Y las mejores universidades, todos son más o menos públicas, ¿no? Imagínate esos tipos de universidades en Harvard, por ejemplo. La MIT, ¿cuánto cuesta? ¿Ya? Ok, la versión comunista del socialismo alcanzó su punto culminante a fines de los 70, ¿no? Sin embargo, el comunismo fue barrido de Europa del Este por las soluciones en gran medida en 89, 90, 91, con lo que es la caída del muro de Berlín en 89. Pero también hay que pensar cómo eso ha cambiado. Les comentaba luego, en oposición al colectivismo existe el individualismo. Igual, así como se originó el colectivismo, su origen, todo llegó a Platón, Aristóteles es el padre, digamos, de lo que es el individualismo. El individualismo puede remontarse al filósofo griego, en este caso el discípulo de Platón, que fue Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles en oposición al que decía Platón? La propiedad comunal recibe poco cuidado, mientras que la propiedad que es propiedad de un individuo recibirá mayor cuidado, por lo tanto será más productivo. Ahora, a mí me gusta siempre hablar sobre estos temas. ¿Cuál es correcto, cuál es bueno, cuál es malo? Ninguno es bueno, ninguno es malo. Alguien puede decir que alguien es malo. No, profesor, te he demostrado con el tema económico, con el tema cultural, académico, en la parte cultural que hemos hablado, ¿no? Hay sociedades como la China, sociedades como la japonesa, sociedades como lo que es Arabia Saudí, Qatar, todo esto son sociedades evidentemente colectivistas, tienen un evidente éxito económico, no determina que sea bueno o malo el colectivismo, no hay un tema que sea malo o bueno.
En tema económico, y si vamos ya a irnos a la parte económica, premios Nobel, Krugman, Stiglitz, llamaríamos Piketty, Deaton, premios Nobel en este momento que han hablado sobre este tema del colectivismo, un poco de las sociedades igualitarias, han ganado premio Nobel. Así Friedman, Keynes, no, perdón, Hayek, otros representantes de lo que es neoliberalismo, liberalismo, también han ganado premio Nobel. Yo me imagino, sin ser un poco, tratando de ser neutral, me imagino que el que ganó premio Nobel, siendo como Stiglitz, por ejemplo, ¿no? O Keynes, debe haber tenido algo bueno, igual que Hayek, igual que Friedman, también tenía haber tenido algo bueno en sus respectivas escuelas económicas para decir hay que hacer esto, el Estado no debe participar nada, que dice Hayek, que dice Friedman, o el Estado debe participar como dice Keynes, Stiglitz o Krugman. No hay bueno ni malo, lo que pasa el tema es un tema de responsabilidad. Yo siempre comento, en este caso, la única diferencia es cómo, de acuerdo a las tendencias económicas en un país, políticas económicas en un país, en este momento en Latinoamérica, una tendencia izquierdista, es cómo distribuyes el dinero. Pues el dinero va a estar en el país, en el Perú, en Chile, en Colombia, van a tener plata. Todos los gobiernos, salga izquierda o derecha, tienen dinero. Entonces, el tema es cómo lo distribuyes y si eres responsable fiscal y económicamente en el manejo de esos recursos. Pero lo puedes, tú como gobierno puedes decir, ok, lo voy a disponer toda esta plata para los temas sociales, ¿ya está? O puedes decir, no, lo voy a invertir toda esta plata para los temas, qué sé yo, empresariales. Lo defines tú. El tema es la responsabilidad que tengas en el manejo fiscal y monetario de tu país. Es la única diferencia entre lo que es una escuela y otra. Es la definición, destino que tú vas a dar al dinero. Lo demás es disciplina fiscal. Manejo fiscal y monetario de un país. Hablando técnicamente hablando. Ya después, si quieres hablar de política, ya es otra cosa, no me meto. Técnicamente hablando, se enfoca solamente en esos puntos. Entonces, el individualismo se basa en dos principios centrales. Primero, el énfasis en la importancia de garantizar la libertad individual y la autoexpresión, lo cual es bueno. ¿Quién no está de acuerdo con estos principios, no? Pero esos principios del individualismo, ¿no? El segundo principio es el bienestar de la sociedad se beneficia, que el bienestar de la sociedad se beneficia al permitir que las personas persigan sus propios intereses económicos, a diferencia de algún organismo colectivo, como el gobierno, que dicte lo que más le conviene a la sociedad. Ahora, tuve la oportunidad de conversar con empresarios chinos hace unos meses. A ver, dile al chino que cambie su gobierno por el tema democrático, capitalista, dile a ver que lo haga. Te va a decir, ¿por qué lo haría? No, ellos están bien, son millonarios, ¿y para qué lo cambiarían? ¿Ustedes cambiarían? A mí me sorprendió, ¿no? Porque yo dije, no, primero es la colectividad, el gobierno está viendo por todos. Esos conceptos, empresarios muy exitosos chinos, y me puse a pensar, ¿no? Desde el punto de vista occidental, que nosotros tenemos los conceptos occidentales que manejamos, o sea, ¿cómo nadie hablaría en el Perú de esa manera? Entonces me puse a pensar, ¿y por qué cambiaría? Si les está yendo tan bien a los chinos, ¿por qué cambiarían? Si es la primera potencia mundial. ¿Mm? O cambiaría, a uno de ustedes le aconsejaría a China que cambie. No, tiene que ser democrático, individualista, la empresa privada. ¿A uno de ustedes le aconsejaría eso a los chinos? No creo que no. Primero porque no te harían caso, ¿verdad? Porque tú mismo dirías, si estoy tan bien, ¿para qué cambiaría? ¿Por qué tendría que cambiar?
Ahora, que haya minorías, lo que tú quieras, eso es otra cosa. Pero el tema que les va muy bien. Y estamos hablando de cultura. Entonces, esos conceptos, si tú vas a negociar, a hablar con un país chino, hindú, con un ruso, es más, y quieres tener éxito, tienes que tener mucho cuidado qué vas a decir, cómo te vas a comportar, cómo vas a saludar. Nadie entiende por qué los peruanos tomamos cerveza, bueno, antes de la pandemia, todos tomamos cerveza de un solo vaso. Nadie entiende eso, o sea, nadie le queda en la cabeza eso. ¿Por qué comemos cuy? Nadie entiende eso, ¿por qué comemos cuy? El cuy es tan bonito, es una mascota tan bonita que lo comemos nosotros. Ok, seguimos. Entonces, la democracia y el totalitarismo se encuentran en diferentes extremos de una dimensión política. La democracia refiere a un sistema político en el cual el gobierno es hecha por el pueblo, ejercida directamente o por medio de representantes electos. En cambio, el totalitarismo es una forma de gobierno en la que una persona o partido político ejerce un control absoluto sobre todas las esferas de la vida humana y prohíbe los partidos políticos opositores. Ejemplos hay varios sobre eso. La dimensión democrático-totalitaria no es independiente, porque puede haber eso, pero sin embargo, cuando existe ese tema de democrático-totalitario, ¿no? O la dimensión colectivista, colectivismo, individualismo, no es algo que no exista, ¿no? Pero lo normal, el de la democracia y el individualismo van de la mano, igual que la versión comunista del colectivismo y el totalitarismo van de la mano, es lo normal. Pero no hay una cosa independiente que no pueda darse. La idea es que nosotros como sociedad sí queremos adoptar esa sociedad que promueva, no sé si está bien o está mal, no quiero discutir, no quiero poner esa idea de que está bien o está mal que seamos una sociedad, promovamos que es individualismo completamente, o podemos promover el colectivismo, esa es otra cosa, no sé cuál será su punto de vista de cada uno, pero que si queremos adoptar ciertas tendencias colectivistas o individualistas o tener de la democracia, queremos sacar algunas cosas, tenemos que entender primero nuestra sociedad en el Perú, y después si vamos a hacer negocios en otros países, entender cómo trabajan, cuáles son los valores que pueden ser completamente diferentes a nosotros, y si no lo entiendes, bueno, no eres bueno en negocios, no creo que te vaya bien en los negocios internacionales. Si no entiendes y no aprendes a aceptar que otras personas pueden ser completamente diferentes a lo que tú piensas, a lo que tú actúas, cómo actúas, entonces no estarías encaminado a ser un exitoso empresario o negociador internacional. No me refiero solamente con pero Chile, bueno, Chile, Colombia, como digo, somos países básicamente latinos, ¿no? En el mundo no hablan de Perú, Colombia, decimos latinos, ya está. Nada más. Brasil sí lo distingue, ¿no? Será por el fútbol, no sé por qué, pero Brasil sí. Pero yo estaba en lugares donde dice, soy de Perú, ¿y dónde queda Perú? Nadie sabe qué es Perú. Machu Picchu, ah, ya, Machu Picchu, ahí es Perú, ah, ya. La costa de Brasil, ah, recién entiende que Perú, ya existió Perú. Pero en general nos van como latinos. Ah, latinos sí. Salsa, baile, fútbol, eh, esa es la definición de Perú. O sea, eso de que soy de Bolivia, de Ecuador, soy de Huancayo, de Lima, no, eso no existe ya cuando sale fuera del Perú. Todos somos latinos. Y hay una definición del mundo hacia nosotros como cultura latina. Y veamos el tema de democracia, ¿no? Yo creo en la democracia, por ejemplo, pero se me hace complicado entender la democracia de una sociedad colectivista cuando analizas todo ese tema académicamente hablando, ¿no? La forma pura de democracia, tal como se practicaba originalmente en varias ciudades-estado de la antigua Grecia, en los cuales la creencia es que todos los ciudadanos participen directamente en la toma de decisiones. Mira que eso es una forma, esa sí es democracia de verdad, pero todos los ciudadanos participan en la toma de decisiones, todos, nos reunimos y eso es toma de decisión. Esa es democracia pura, ¿no? Pero obviamente cuando somos 1.000 millones de personas, 30 millones de personas, no podemos tomar esa decisión todos juntos, ¿no? ¿Qué hacemos? No es práctico, obviamente. Entonces tenemos la democracia representativa. Miren ustedes lo complicado, complejo y lo interesante que es la democracia americana, ¿no? Una democracia representativa ideal
tiene ciertas garantías que pueden ser el derecho de la persona a la libertad de expresión, medio libre, elecciones regulares en los que todos los ciudadanos elegibles pueden votar, sufragio universal de adultos, términos limitados para los representantes electos, sistema judicial justo, ¿no? Que sea independiente del sistema político, una burocracia estatal no política, una fuerza política no policial no política y un servicio armado, y acceso relativamente libre a la información del Estado. Eso es una democracia representativa, digamos, que puede hacer que podamos decir que eso es lo que deberíamos buscar. Si es que queremos una democracia representativa ideal en Perú, por ejemplo. Ahora, las comunidades campesinas pues sí practican su representación, que todos están en sus, ¿cómo se llaman estas reuniones que tienen las comunidades campesinas? Asamblea. Ahí sí es por voto, todos participan y todos discuten. Esa es verdadera democracia, ¿verdad? Pero lo que todos trabajamos es la democracia representativa que tenemos en el país, básicamente. Ahora, totalitarismo, hay varios tipos de totalitarismo. También existe totalitarismo de derecha, ¿no? Y eso ha llevado a los regímenes fascistas que gobernaron Italia, a Italia, Alemania, incluso Japón. Bueno, Japón siempre ha sido totalitarista, antes de la Segunda Guerra Mundial era un imperio, ¿no? Existen estados totalitarios, básicamente cuando estas derechas, estos gobiernos democráticos, entre comillas, están respaldados por las Fuerzas Armadas. Recordemos, no es un tema muy difícil de recordar, creo, el tema del señor Fujimori. Una democracia, también entre comillas, no sé qué tanto democrático era el gobierno del señor Fujimori, pero bueno, una democracia que se respaldó por el gobierno, por los militares, y llegó a lo que llegó. Y ejemplos de esos, de gobiernos entre comillas, de derecha, ¿no? Que finalmente se respaldaban por los militares, llevaron a Alemania, llevaron a Italia, llegó a la Segunda Guerra Mundial. También existe el totalitarismo comunista, totalitarismo democrático, totalitarismo tribal. Yo creo que estos conceptos de totalitarismo o comunismo o socialismo ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido evolucionando. En un país totalitario, todas las garantías sobre las cuales se construyen las democracias, el derecho individual a la libertad de expresión, organización, medios libres, elecciones regulares, se les niega a los ciudadanos. Pero igual yo sigo comentando esto y lo voy a resaltar. Dile a los chinos que cambian entonces, a ver si estamos, porque la literatura occidental te dice que esto no es bueno, ¿verdad? O sea, tú lo lees acá y dices que todo se anula, o sea, eso de libertad de expresión, medios libres y todo esto, pero a ver, si realmente es tan malo, ¿por qué está tan bien China? ¿No? Profesor, Sí, Claudia, ¿cómo está? yo creo que ¿No? también tiene que ver, yo también creo que también tiene que ver mucho el tema de las leyes. Ah, claro que O sí. sea, en China tú no puedes cometer ningún delito grave porque ahí sí existe la pena de muerte. Entonces, eso también tiene mucho que ver con la forma en que ellos se desarrollan, su cultura, ¿no? O sea, ahí el que, el que delinque paga. Y no hay corrupción, o sea, hay corrupción, yo creo que corrupción hay en todos lados, pero Los matan. son mucho más drásticos. Sí. Eso también influye. Sí, Por eso es estoy que de ellos no acuerdo, cambian. estoy de acuerdo, Claudia, y yo te voy a comentar algo más adicional a eso. Mi papá es fanático de Singapur, y dice, deberíamos ser como Singapur, ¿no? De hecho, ha pasado eso en Filipinas últimamente, ¿no? Pero son salvajes. Yo creo que mi concepto es un poco salvajes. En Singapur mataron a toditos, los que eran, pero no ahora, hace ya 30, 40 años, a toditos los que eran corruptos o que tenían un tema de que no se manejaban, digamos, políticamente correctos, los mataron a todos. Desaparecieron todos los que, entre comillas, eran malos, ¿no? Ahora Singapur, no puedes botar un chicle en la calle o escupir nada o una basura porque te llevan a la cárcel. Pero fíjate que es Singapur en este momento.
Agregaría lo que comentabas, Claudio, el tema político, el tema de las leyes, el tema educativo. ¿Ya? En China yo he visto, he estado allá, que salen 6 de la mañana los chicos de 10, 11, 12 años, 6 de la mañana y regresan 10 de la noche del colegio. 9, 10 de la noche están regresando a su casa. Todo el día estudian, todo el día. Sí, Arturo, dígame. Claro, profesor, la educación tiene mucho peso en el desarrollo de un país. Lamentablemente, nosotros como país, o los políticos que han gobernado en todos estos tiempos, desde que yo tengo uso de razón, yo soy del año 81, no se han preocupado por la educación. Y simplemente porque una persona educada te va a preguntar por qué. Una persona educada no te va a obedecer porque tú se lo digas. Una persona educada va a investigar. Y eso, en realidad, y es parte de la cultura. A ningún peruano que ocupa un cargo le gusta que le pregunten o que le digan por qué lo haces, por qué me haces esa orden. Entonces, como usted dijo al inicio, es algo mucho más profundo, ¿no? Nadie se ha preocupado por dar educación a la gente, una educación de calidad, una educación buena, porque una persona educada no es fácil de manejar. Y a nosotros lo que nos gusta políticamente hablando y socialmente también nos gusta dominar, no nos gusta compartir. Somos a veces un poco no, demasiado egoístas y vemos el horizonte de repente de manera más individual, y el famoso dicho que dicen, si a mí no me toca o si a mí no me aflige, no me interesa lo que le pasa al de al costado. Cuando por ende, en algún momento, eso también me va a llegar a afectar a mí. Y es una pena, ¿no? Que tengamos que compararnos con otros países que somos casi iguales, pero por ese tema cultural y social es que estamos ahorita así como estamos. Correcto, estoy de acuerdo contigo, ¿no? También te comentaba el tema de Japón y de Corea. Los coreanos, a ver, tienen 3, 4 días de vacaciones al año. Y estudian, pero se dedican a estudiar. También hay personas que no, obviamente, por eso que existen los dramas y todo esto modelo también que no, pero en general, si quieres ser exitoso, todo el tema está en el tema educativo. ¿Qué tanto puedes lograr en el tema educativo? Los chinos. Los japoneses igual. Aunque los japoneses son un poco más occidentales porque hay temas de deporte, de arte, que también cultiva mucho. Pero también salen temprano y llegan todo el mundo estudia todo el día. El tema educativo en Asia es un tema pues, que los ha hecho que Corea en el 1960 tenía la mitad del PBI peruano. Nosotros teníamos $6,000 PBI per cápita, ellos tenían 3,000. ¿No? El tema educativo es lo que revoluciona una sociedad, ¿no? Sea como cualquier tendencia que pueda ser política, democrática, social, lo que esté, sea en el tema por el tema educativo. Y ese cambio, si quisiéramos eventualmente plantearlo para Perú, tendría que ir por ese lado, ¿no? Y como dice su compañero Arturo, no, pues no hay ese liderazgo político en el Perú para poder educar a todos. No era de educar a nosotros que somos 100 y hay 1,000,000 que no saben nada. No tiene sentido, ¿no? Porque al final ese 1,000,000 que no sabe nada son los que eligen a los gobernantes, y esos son qué tipo de gobernantes elegimos, finalmente. Pero bueno, seguimos chicos, nos queda poco tiempo. Hemos visto entonces el tema, sí, preguntas, comentarios. Sí, Joana. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Yo quería acotar algo importante. Bueno, me parece importante que también la educación, al hablar de educación, hay dos puntos que bueno, siempre los relacionamos. El pensamiento de mi compañero Arturo me parece muy bien, pero también faltaría algo importante que no va a depender siempre de la política, ¿no? La educación, sino también de uno mismo, de casa, porque la crianza de los países
del Oriente, de todo eso, todos los de Europa, vienen del balance familiar, de la educación, de los valores. Y yo hablo de una experiencia porque he viajado bastante y pues se ve en la calidad de vida que llevan en familia, ¿no? Y yo creo que ese es un fundamento importante para que todos copiemos y pues sea algo positivo, no solamente para contagiar en el tema educativo con valores, que eso influye bastante, pues, ¿no? La disciplina y todos los valores que se deben practicar, ¿no? Es por eso que ellos, como dice, en el Oriente, en Asia, en China, en Corea, ellos no son, pues, por la política, ¿no? Sino por su disciplina, ¿no? Por su experiencia, porque todos trabajan, puro industrias. Llegas a China y lo primero que es el olor a trabajo que se llega allá, ¿no? Que huele. Y eso es lo que se refleja, creo que es por eso que, y no hay esa envidia, no hay ese egoísmo, no hay esa corrupción, ¿no? Como todo el mundo, las noticias cuando veo, todo es, o sea, una influencia muy negativa, no hay nada bueno, o sea, parecemos que la humanidad se está degradando cada vez en nuestro entorno, más que nada en nuestro país, pues qué pena que todo está subiendo ahora y eso mucho influye, como dice mi compañero, pucha, la corrupción y todo eso es muy importante. Eso quería contar, Es verdad. profesor, para sin explayarme más, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Me has hecho acordar un tema muy concreto de la familia. A los japoneses les encanta, les parece muy raro en Perú que vivamos en una familia donde están el abuelo y el abuelo, los abuelos y la familia extendida que podemos llamar. En Japón, no digo en Oriente, porque en China los abuelos y los papás viven en la casa, ¿no? Nuclear, digamos, ¿no? Pero en Japón son bien radicales. 70 años al asilo. 70, 75, 80 años ya los papás saben también, ya automáticamente que están en el asilo, están en el asilo. O abandonados los papás, abandonados, literalmente. Y les parece un poco extraño cuando ven que los peruanos en Latinoamérica nos hacemos cargo de nuestros papás. No es así en China, por ejemplo, en Corea, pero Japón es muy curioso y cuando ven y vienen a Perú y ven cómo vivimos con los abuelos y los abuelos los cuidamos, entonces, pero ¿cómo? ¿Por qué? No entienden ese concepto. Pero sí, yo también estoy muy de acuerdo contigo, Ivana, en el tema de lo que es el tema familiar, los valores. Y creo que eso va relacionado un poco también con la parte religiosa que es Oriente o en el tema también en Oriente sobre todo. En Europa es diferente, obviamente, ¿no? ¿Alguien más quería comentar, por favor? Ok. Muchas gracias, Giovanna. Entonces, estamos viendo el sistema económico. Ya hemos conversado, igual también el tema económico también está ligado a la parte de los objetivos individuales o colectivistas de un país. ¿Ya? En países donde los objetivos individuales tienen primacía sobre los objetivos colectivistas, es más probable que encontremos sistemas económicos basados en el mercado libre. Es lo más probable, ¿no? Por el contrario, en países donde las metas colectivas tienen preeminencia, el Estado puede haber tomado el control de muchas empresas, los mercados de dichos países probablemente sean más restringidos que libres. Ahora, no existe un país evidentemente libre, donde existe el libre mercado, 100% como debería ser China, Estados Unidos, por no existe. Cuando hubo la crisis del 2008, hizo el gobierno americano, los nacionalizó a todos los grandes bancos americanos, financieras, todo lo nacionalizó y después lo devolvió, obviamente, pero pasó eso, ¿no? De pronto también no existe un Estado, evidentemente, como tú ves a China y ves que políticamente hablando es un tema comunista y de un solo partido, restricciones de varias libertades que conocemos para nosotros en Occidente, pero económicamente hablando, pues no tiene nada de comunista, ¿no? O sea, Shanghai, para mí Shanghai es más moderno que Tokio, que Singapur, ¿no? Y otras ciudades probablemente también igual, ¿no? O sea, no sé por dónde lo ves, es un tema muy diferente el tema económico con el tema político, no hay un tema, digamos, una relación exacta entre esto, ¿no? Pero por ahí tenemos entonces sistemas un poco amplios, más amplios que han ido evolucionando en el tema, una economía de mercado, una economía dirigida, una economía mixta, que tenemos que estar planteando, ¿no?
Y como te digo, yo creo que en esto podemos resumir, no existe una economía que sea la exacta, la perfecta, no existe un sistema político, un sistema económico perfecto en el mundo. Cada uno tiene sus representantes que han ganado inclusive el premio Nobel. Yo creo que el premio Nobel es una referencia académicamente hablando de investigadores que han dicho que funciona de esta manera y han probado ante la academia, ante todo el mundo, que sí funciona en diferentes gobiernos, etc. Y para diferentes sistemas económicos. El tema es, como te digo, sea economía de mercado, sea economía dirigida o sea economía mixta, es el tema de responsabilidad y disciplina fiscal y monetaria. ¿Cómo dispones el dinero? ¿A dónde lo vas a gastar? Después eso depende de la clase política. ¿Cómo lo vas a gastar? El tema es que gastes lo que tengas y no gastes más, ¿no? Y en épocas de crisis como la que estamos viviendo, ¿quién va a negar que el Estado no debería haber cumplido un papel importante? Si no, imagínense cómo estuvo el precio de los balones de gas. Ahora, si es que el Estado no interviniese para la compra de fertilizantes, ¿cómo vamos a comer? O sea, podemos tener todo lo que tú quieras, pero si el Estado no interviene, no compra fertilizantes al por mayor y no negocia la compra de fertilizantes, no va a haber comida. O sea que hubiese sido el gobierno de la señora Keiko, el señor Castillo en este momento, estamos en la crisis, se ha dado, o sea, se ha dado. Se está dando de esa manera. Entonces, ¿quién va a negar en este momento que el papel del Estado es importante? El problema es quién gobierna y cómo toma esas decisiones económicas. ¿No? Y por eso está el ejemplo de lo que estaba comentándote, ¿no? Ya hay países como Colombia y Chile ya han comprado sus fertilizantes hace tiempo. Nosotros todavía estamos negociando y todavía llega en agosto, y si es que llega en agosto, pues ya, entonces va a haber un gap, una brecha, digamos, llamémoslo de una manera, en los cuales la cosecha de la comida del próximo año, probablemente a partir de octubre, noviembre del próximo año, no va a haber pues alimentos para todos. Perdón, sí va a haber, pero ¿a qué precio? ¿Y cuánta gente dejará de comer lo que comía normalmente? Porque el Estado peruano no tomó la acción en el momento que debía haber tomado para prever esta crisis alimentaria que ya se sabía, desde abril se sabía esto. Ya sabíamos en abril, por los que vemos en negocios internacionales, ya pues, lo que se importaba normalmente era 1000, se estaba importando 10, 20. Y ese gap, esa brecha, pues se va a ver reflejado en las cosechas de acá de unos meses. Entonces la comida va a estar súper cara. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Y eso hay que prever económicamente. Yo siempre digo, compre su saco de arroz, su saco de azúcar, su saco de 12, lo que se pueda comprar, porque de acá se viene que va a haber, no escasez, va a haber poco y caro. ¿Ya? Ok, chicos, terminamos la clase el día de hoy. Ha sido una clase que agradeciendo siempre su participación en la clase. Esperemos que no sea de mucho debate. No es mi intención hacer un tema político, sino un tema técnico en lo que es estos temas un poco controversiales. PA3. El PA3 es grupal. Van a ser los mismos grupos que se han trabajado en el PA2. Vamos a hacer todavía la tutoría la semana que viene, ¿no? Vayan resolviendo todos estos puntos que se van a trabajar, pero es un tema grupal, por favor. ¿Ya? Ok, chicos, muchas gracias. Que tengan una buena noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Sí, Fiorella, dígame. Profesor, buenas noches. Con respecto a los grupos, mire, yo no me hago problema con trabajar sola. El detalle es, no sé si usted recuerda, le mandé por correo el trabajo para no perjudicar a las compañeras que se reunieron. Yo mandé enlace, tanto por WhatsApp como en el foro, ¿no?, de coordinación grupal, pero no, o sea, no me respondieron tampoco. Entonces, o sea, yo normal puedo trabajar sola, pero en el momento de enviar es automáticamente, ¿no? Ellas enviaron y el trabajo automáticamente ya jalaba como si hubiera entregado. No quiero perjudicarlos, que tampoco me perjudiquen a mí. No se preocupe por eso. Como les comentaba, coordinen con su delegada, me lo envían, lo que están haciendo individualmente lo envían también al correo y me dicen, profesor, estoy enviando individualmente mi trabajo. Y Ok, yo gracias, maestro. Okay. Yo lo cualifico individualmente a usted, no se preocupe. Ok, gracias, buenas noches. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, por favor? Ah, sí, profesor, para Okay. recalcarle yo también que también le he llamado a un correo individual que tuve un accidente que me estoy recuperando justo ahora y
pero estoy mejor y pues ya no puedo contestarle recién estoy. Y profesor, Ya, sí, no se ya preocupen. sería Más sí, trabajar. los que han enviado recién, no hay problema, señorita. Solamente envíen el correo, por favor. Los que han enviado recién, porque he visto que ya han enviado algunos trabajos, son 2 puntos menos hasta el día de mañana se acepta. Ya eso es lo que se está corrigiendo. Pero comuniquen con su delegada, por favor, porque los grupos no se van a cambiar. Y diga, profesor, estoy enviándolo solo y yo lo voy a corregir después a cada uno individualmente. ¿Ya? Ok. Entonces Entonces, el que tengan correo buena nada noche. más Muchas gracias. Hasta enviamos. la próxima semana. Gracias.